Desde el quinto o sexto mandamiento en adelante nos vamos a dar cuenta que tiene que ver prácticamente con nuestra vida diaria, y en la medida en que yo transgredo estos mandamientos voy a tener como resultado caos y problemas. Y usted lo puede ver allí en el Éxodo capítulo 20. Cuidar y respetar el día de reposo. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No matar. No cometer adulterio. No robar o no hurtar, como vimos la semana pasada. Y hoy vamos a centrarnos en esto, que es algo tan simple para algunos, pero que tiene una gran profundidad. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Dios ha puesto dos vallas naturales para mantener el lengua. ¿Cuáles son estos? Los dientes y los labios. Ellos de alguna manera físicamente van a tratar de tener a la lengua en la posición donde ella debe estar. Porque si usted saca su lengua y está comiendo, se la va a morder. Entonces Dios es tan sabio que pone estas vallas para mantener la lengua en el lugar donde debe estar. Porque si este mandamiento es quebrantado, es justamente porque muchas veces nosotros no dominamos o damos rienda suelta a nuestra lengua. Este mandamiento es una tercera valla que lo rodea para que no rompa hacia el mal. Usted no se puede siquiera imaginar el daño que causamos cuando hablamos mal, cuando murmuramos o cuando calumniamos a alguna persona. No somos capaces siquiera de imaginar el daño que estamos haciendo. Y lo más terrible, hermano, de esto es que una vez que las palabras salen y el daño sale, no hay nadie que repare cuando se comprueba que lo que dijimos no era verdad o no era cierto. ¿Se imagina usted que todo el mundo anduviera por la vida diciendo todo lo que piensa de los demás? ¿Se imagina el caos que tendríamos en el trabajo si usted le dijera todos los días a su jefe lo que usted piensa de él? Eso sería caótico. O si su jefe le dijera a usted todos los días lo saca vuelta que usted es, sería caótico. Entonces, Dios ha puesto un filtro en nosotros. Y ese filtro tiene que tener el discernimiento y tenemos que tener la sabiduría para poder relacionarnos, porque este mandamiento tiene que ver con mi relación con los demás. De alguna manera, tiene una prohibitiva y tiene otra obligatoria. La prohibitiva está expresada en las palabras sencillas y la otra está claramente implícita. La parte prohibitiva del mandamiento, o lo que prohíbe en general, prohíbe todo lo que pueda tender a menospreciar o dañar a nuestro vecino. Y ahí es que venimos retomando, y ahí es que Dios es tan sabio, porque viene mandamiento tras mandamiento ligándolo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una convivencia en paz. Porque si de alguna manera nosotros asesinamos, si de alguna manera vamos por la vida adulterando, vamos robando y vamos hablando mal del prójimo, lo único que nos vamos a acarrear van a ser dificultades y van a ser problemas. Así que lo que Dios pretende con estos últimos mandamientos es guardar y velar por la integridad privada de nuestro prójimo. Lo veía el domingo anterior y decía, el hurtar, el robar es un atentado directo contra mi prójimo. Aun cuando él haya dejado algo olvidado allí, lo dejó olvidado, eso no es mío, yo no tengo por qué tomarlo, ni apropiarme, porque es propiedad privada, es parte de lo que es mi prójimo. Bueno, este mandamiento sigue de la mano con eso. Prohíbe todo lo que pueda tender a menospreciar o a dañar a nuestro vecino.
Más particularmente, dos cosas están prohibidas en este mandamiento. ¿Por qué? Porque este mandamiento es un pecado contra el noveno mandamiento. ¿Y cuál era el noveno mandamiento? No hurtarás. De alguna manera, el octavo mandamiento. ¿Por qué? Decía un filósofo, el escorpión lleva su veneno en la cola, pero el calumniador lleva su veneno en su lengua. ¿Cree usted que ese pensador tiene razón? Absolutamente. Si cada uno de nosotros viera un escorpión, ¿cuál sería su actitud? ¿Se asustaría? ¿Lo evitarían? ¿Se alejarían de él? Pero cuando hay un calumniador, cuando hay un difamador, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Exactamente la misma. Apartarnos, cuidarnos, mantenernos a distancia. ¿Y qué es lo que es calumniar? Calumniar es denunciar injustamente las cosas de otra persona, de nuestro prójimo. El Salmo 35:11 habla de testigos maliciosos. El salmista hablaba y decía, testigos maliciosos testifican contra mí. Me acusan de cosas que ni siquiera sé. Imagínense, la calumnia ha sido parte de la vida diaria del ser humano. A muchos de ustedes seguramente aquí le han calumniado y le han inventado cosas que usted dijo y muchas veces usted no las dijo. O cosas que usted quiso decir y muchas veces usted no las quiso decir, pero alguien las malinterpretó y alguien instaló y levantó una calumnia contra usted. Muchos cristianos a veces son decapitados de su buen nombre. Qué terrible, hermanos. Es cuando atentamos contra el nombre de alguien. Porque lo único valioso que tiene el ser humano es su honra. Lo más valioso que tiene el ser humano es su honra. Y cuando nosotros atentamos contra su honra, eso es irreparable. Porque repito, ¿quién sale luego a defender al hermano? ¿Quién sale luego a defender la honra? ¿Quién sale luego a decirle lo que dijimos era mentira? Nadie. Y la sociedad completa se queda con lo que se dijo, aun cuando muchas veces eso es una noticia falsa o es una mentira. El salmista decía, se levantaron por difamación. Romanos capítulo 3, verso 8. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 8, por favor. Romanos capítulo 3, verso 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo estaba siendo motivo de una calumnia. Alguno tomó en mal las palabras y las enseñanzas de Pablo y estaba difamando y estaba diciendo, Pablo nos está diciendo que nos portemos mal para que nos vaya bien. ¿Qué cosa más ilógica? La eminencia es comúnmente criticada por las calumnias. Cuando hay alguien que está siendo bendecido, muchas veces es calumniado. Cuando hay un hermano, cuando hay un vecino, cuando hay un ciudadano que está siendo prosperado y que le está yendo bien, ¿qué es lo que comúnmente dice la gente? Este está vendiendo algo. Y parece que está vendiendo de la buena. Entonces se instala un ambiente de duda en la cual muchas veces circula y la gente pierde su buen nombre a causa de un comentario. La santidad misma no es un escudo contra la calumnia. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, verso 19?
el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si Jesús hubiera sido clasista, si Jesús hubiera acercado tan solo a los religiosos, si Jesús se hubiera reunido solo con los fariseos, con los saduceos, lo más probable es que lo hayan criticado. Ah, no, este se reúne con la curia, este se reúne con de alguna manera una reunión VIP, con la gente importante. Pero Jesús se reúne con el pueblo, Jesús se reúne con personas pecadoras y aún así lo calumnian y aún así murmuran de él. Juan el Bautista, que era un hombre de vida santa y austera, y sin embargo decían de él, Mateo 11, 18, ¿qué decían de Juan el Bautista? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. ¿Qué le está diciendo eso? Oye, Juan está endemoniado, decían ellos. Y luego aparece Jesús y dice, este es un comilón. O sea que nos está diciendo y nos está enseñando la palabra que haga lo que usted haga, la gente nunca va a estar conforme. La gente nunca va a estar conforme. Siempre va a haber algo que nos va a llevar a la desconformidad y que nos va a llevar a la murmuración. Así que despreocúpese de eso. Despreocúpese porque la gente va a hablar, tenga razón o no tenga razón. Va a criticar porque rema y porque no rema también le van a criticar. Así que dígale a que está a su lado, mantente tranquilo. La Escritura llama calumnia. Cuando se habla de calumnia en la Escritura, se está refiriendo a golpear con la lengua. Repito, golpear con la lengua. Vamos al profeta Jeremías. Capítulo 18. Versículo 18. Jeremías 18, 18. Cuando el pueblo conspiraba contra Jeremías y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo. ¿Qué dice su Biblia? De lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Se puede herir con la lengua? Sí. Y yo me atrevería a decir, ¿verdad?, que el daño que se provoca con las palabras y con la lengua es más doloroso que una bofetada. Porque una bofetada arde un rato, queda la cara colorada y luego se pasa. Pero el daño que provocamos y hacemos a través de nuestra lengua, un golpe con la lengua, una mala palabra, una palabra obscena, un insulto hacia alguien, es un daño que usted luego no va a poder reparar por mucha disculpa y mucho perdón que pide. La lengua inflige mayores heridas que la espada. Agustín dijo, ningún médico puede curar las heridas de la lengua. ¿Cree usted que tenía razón Agustín? Sí. Ningún médico puede curar las heridas de la lengua. Si alguien ha sido dañado en el alma, si alguien ha sido atentado del espíritu, si alguien ha recibido maltrato psicológico, por mucho que vaya a la medicina, no lo va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque su enfermedad es interna, está en el alma, y el único que puede intervenir allí es Dios, a través del Espíritu Santo. Fingir amistad con un hombre y calumniarlo es de lo más odioso que se puede imaginar. Así como es un pecado contra este mandamiento dar un informe falso de otro, así es recibir un informe falso antes de que lo hayamos examinado. Muchas veces nosotros nos hacemos partidarios de informes falsos y confirmamos a veces cuando las cosas no son verdad. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Usted dirá, pastor, este mandamiento es riguroso. Sí, es riguroso porque más de alguna vez hemos caído en faltar y quebrantar este mandamiento. No es verdad que fulano de tal hizo esto, ¿te acuerdas? Y tú dices, sí, no estabas ahí.
¿Quién podrá adorar en tu santuario, Señor? ¿Quién podrá entrar en tu presencia o en tu santo monte? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, hablando la verdad con corazones sinceros. Los que se niegan a calumniar a otros o dañar a sus vecinos o hablar maldad de sus amigos. Vamos al Salmo capítulo 15. Y dice el Salmo capítulo 15, verso 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No solo debemos no prestar un informe falso, sino negarnos a escuchar. Yo siempre he dicho, y es una parte de filosofía de vida, que el chisme se va a acabar cuando no haya un oído que lo quiera escuchar. Gracias a Dios en esta iglesia eso no ocurre. Pero el día que quiera manifestarse, sepa que lo vamos a cortar ligerito. Porque mientras haya un oído dispuesto a escuchar un chisme, el chisme va a correr y va a fluir. Pero cuando usted le dice, hermano, no venga con ese tipo de comentarios conmigo, nunca más se le van a hacer. No solo debemos no presentar un informe falso, sino negarnos a escucharlo. El que levanta una calumnia lleva al diablo en su lengua, y el que recibe una calumnia lleva al diablo en su oído. Wow, no es cualquier cosita. ¿Se lo repito? El que levanta una calumnia lleva al diablo en su lengua, y el que recibe una calumnia lleva al diablo en su oído. Aquí se condenan tres cosas o tres pecados: hablar de lo que es falso, dar testimonio de lo que es falso y jurar lo que es falso. Debemos tener mucho cuidado, hermano, en hablar aquello o declarar aquello en lo cual no estamos seguros. Porque podemos caer en hablar de algo que es falso. Luego dar testimonio, como yo decía recién. Oye, ¿te acuerdas que fulano de tal dijo esto? Ah, sí, me recuerdo. Y a veces no te recuerdas. O tú no estabas allí. ¿Qué estás haciendo? Estás dando testimonio de algo que es falso. Y jurando lo que es falso. Y aquí hemos hablado en alguna instancia, yo les he recordado a ustedes, en este tercer punto, cuando la ley civil en nuestro país, hasta hace muy pocos años, para poder separar a un matrimonio a dos personas, les hacían llevar dos testigos. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo hizo, se presentó como testigo, arrepiéntase pero al tiro. Porque ¿cuál era la idea? La idea era llegar ante el juez. El juez sabía que todos los que estaban ahí estaban mintiendo, porque los testigos de alguna manera tenían que decir que la persona no era de allí, que se casó en un lugar que no era su jurisdicción, y todo quedaba anulado, pero había que ir con testigos. Esos testigos sabían que iban a mentir. Algunos hicieron eso, jurando en lo que es falso. Lo que se condena en este mandamiento es hablar lo que es falso. Los labios mentirosos, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Vean lo que dice Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Gloria al Señor. ¿Usted quiere contentar, quiere alegrar a Dios? ¿O quiere hacerlo sentir que es abominable lo que sale por nuestros labios? Mentir es decir lo que uno sabe que es mentira. No hay nada más contrario a Dios que una mentira. Primera de Juan 4:6. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu de verdad mora y habita en nosotros, lo que debiera fluir de nosotros es la verdad y no la mentira. Mentir es un pecado que no va solo, sino que da paso también
a otros pecados. ¿Se acuerdan ustedes? Hace algunas semanas atrás les hablé de la historia de Absalón. Segunda de Samuel 15:7. Vamos a recordar. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Si alguien lo tiene, por favor, me ayude a dar lectura. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 7. Solamente el 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Amén. Cuenta la historia, porque usted la puede leer después en casa, que Absalón le miente en la cara a su padre. Y Absalón le dice que él quiere ir. Aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Pero lo que Absalón realmente va a hacer es a reunir un ejército para sublevarse contra su padre. Así que mentir es un pecado. Donde hay mentira en la lengua, el diablo está en el corazón. Todo aquel que miente con sus labios es porque el enemigo y la maldad están en su corazón. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 5, verso 3? ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir? Está hablando de Ananías y Zafira. Vaya a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Así que, querida iglesia, mentir es un pecado que incapacita a los hombres para la sociedad civil. ¿Cómo puedes conversar o negociar con un hombre cuando no puedes confiar en una palabra de lo que está diciendo? ¿No le ha pasado a usted en alguna oportunidad que tiene que hacer trato, que tiene que hacer un compromiso con alguien que usted sabe que es irresponsable? Usted queda como en el aire porque usted sabe que esa persona probablemente no le va a cumplir. Probablemente le va a fallar, probablemente le va a salir con cualquier situación. Entonces esto provoca de alguna manera la desconfianza. Este pecado provoca mucho a Dios. Ananías y Zafira fueron asesinados por decir una mentira. ¿Cuál fue el propósito de Dios de alguna manera? Traer disciplina a la iglesia. Porque dice la Biblia que después de estos acontecimientos sobrevino gran temor sobre la iglesia. Si usted me pregunta, ¿se perdieron? No lo sé. Lo más probable es que no se hayan perdido, porque usted sabe que la salvación no es algo que hoy se entrega, mañana se quita. Pero sí fueron disciplinados y fueron cortados. Entonces mentir, hermano, de alguna manera no es algo tan simple. ¿Qué dice Apocalipsis 22:15? Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que dice su Biblia, que ama y hace mentira. O sea, queremos estar dentro del reino, pero no queremos ser transformados y no queremos dejar. Aborrecer este pecado. Considera cada palabra tuya como un juramento. Cuando hablas, que tu palabra sea tan auténtica como tu juramento. Imita a Dios, quien es el modelo de la verdad. Cuando se le preguntó al sabio Pitágoras qué hacía a los hombres como Dios, él respondió: cuando dicen la verdad. ¿Cuándo nos parecemos a Dios?, le preguntaron a Pitágoras. Él dijo: cuando los hombres dicen la verdad. ¿Qué dice el Salmo 15:2? El carácter de un hombre que irá al cielo es que habla la verdad en su corazón.
Aquellos que pretenden ir al cielo tienen que ser personas verdaderas, personas que amen la verdad. Que amen decir la verdad. No solamente decirla, sino que vivirla. Jesús dijo, Él es el camino. Él es la verdad. Y si yo tengo a Jesús en mi vida, yo tengo que practicar y hablar verdad. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Lo que se condena también en este mandamiento es el testificar lo que es falso. No darás falso testimonio. Hay un doble testimonio falso. Dar falso testimonio a favor de otro. Como cuando damos nuestro testimonio a favor de un delincuente y culpable y lo justificamos como si fuera inocente. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado alguna vez en una situación como esta? Aquellos que estudian derecho, yo creo que tienen un gran conflicto interno. Porque muchas veces ellos saben que tienen que defender a un delincuente y que está defendiendo y diciendo que no hizo lo que él sabe que hizo. ¿Se entiende? Es así. Pero es parte de su profesión. Y lo justificamos como si fuera inocente. Que absuelven a los culpables de un soborno y privan de justicia a los inocentes. ¿Qué dice Isaías 5:23? Isaías 5:23. Justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahí está hablando un poco del trabajo de la abogacía, que mediante un cohecho, un pago, una retribución, tiene que defender al impío. Y muchas veces va a pérdida el que realmente es justo y está pidiendo justicia. Es dar falso testimonio contra otro cuando lo acusamos falsamente en audiencia pública. Esto es para imitar al diablo, que es el acusador de los hermanos. Vaya a Proverbios 25:18. Aunque el diablo no es un adúltero, es un testigo falso. ¿Qué dice Salomón? Como un garrote, una espada o una flecha afilada, es el hombre que da falso testimonio contra su prójimo. Como un garrote, como un gran palo, como una gran madera para golpear a alguien, como una espada o como una flecha, es aquel que da falso testimonio contra su prójimo. En su rostro está endurecido como un garrote, no puede ni siquiera sonrojarse, o sea, están habituados a mentir. Ni siquiera se sonrojan, porque lo habitúan y lo practican de tal forma que ya prácticamente no hay forma de darse cuenta si está diciendo la verdad o está mintiendo. Hay una cualidad y hay una virtud en las madres. ¿Cuántas madres hay aquí esta tarde? Las madres conocen de tal manera a sus hijos que basta solo con una mirada y se dan cuenta cuando le están mintiendo. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero es así. Yo lo he presenciado con mi madre y lo he presenciado y lo presencio diariamente con mi esposa. Ella dice, mírenme y listo. Una sonrisa, un nerviosismo, no sé, pero se dan cuenta cuando sus hijos le están mintiendo. Si nosotros siendo humanos podemos hacerlo, ¿cuánto más nuestro Dios? Difícil. Imposible de ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, el hombre va a cosechar. No podemos engañar a Dios, hermano. Algunos tienen su rostro endurecido que ni siquiera se sonrojan. No les importa qué mentira testifican. Y él es una espada, su lengua es una espada para herir a las demás personas. Entonces
sin vergüenza lo acusaron ante todo el pueblo de maldecir al Dios y al rey. Así que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Ahí hay una historia en Primera de Reyes 21:13 de un hombre que fue acusado que estaba maldiciendo al rey y ni siquiera hubieron testigos. Lo acusaron, blasfemaron y lo llevaron a la muerte. Como la reina de Persia estaba enferma, los magos acusaron a 2 vírgenes piadosas de haber procurado con hechizo la enfermedad de la reina, después de lo cual hizo que esas vírgenes fueran aserradas. Un testigo falso pervierte toda justicia, corrompe al juez haciéndole pronunciar una sentencia equivocada y hace sufrir a los inocentes. ¿Qué dice Proverbios 19:5? Vaya, ese es importante. Proverbios capítulo 19, versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Los jueces deben hacer una investigación exhaustiva y si el testigo demuestra ser un mentiroso, dan falso testimonio contra su hermano, entonces haz con él lo que él pretendía hacer con su hermano. Lo que enseñamos el domingo pasado. Así como queréis que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Lo que es condenado en este mandamiento es jurar a lo falso. Cuando los hombres hacen un juramento falso y con ello quitan la vida a otro. No ames el juramento falso. Zacarías 8:17. Los escitas establecieron una ley que decía que cuando un hombre unía una mentira con un juramento, iba a perder la cabeza. Porque estos pecados quitaron toda verdad y fe de entre los hombres. Es por eso que el diablo se ha apoderado de los que se atreven a jurar una mentira. Son reprendidos y deben ser reprendidos, hermanos. Todos aquellos quienes no toman conciencia de difamar a otros. Salmo capítulo 50, verso 20. Hablas continuamente contra tu hermano y calumnias al hijo de tu propia madre. Salmo 50, 20. Pablo fue calumniado como un motor de sedición. Muchas veces a Pablo lo calumniaron. Pablo está contra el imperio. Pablo está hablando esto. Pablo está diciendo esto, lo otro. Trataron de calumniarlo muchas veces. Y usted sabe que la palabra calumniador significa diablo. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:11? Vaya, Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Ahí esa palabra calumniadora se refiere a ser usadas por el diablo. En griego, demonios. Algunos piensan que no es gran cosa tergiversar y difamar a otro, pero es actuar como un demonio. Recortar el crédito de un hombre para que pese menos es peor que recortar una moneda. El calumniador hiere a 3 personas a la vez. El calumniador hiere al calumniado, hiere a aquel a quien denuncia la calumnia, provocando que en su mente surjan pensamientos que lo van a llevar a ver mal a esa persona y al final hiere su propia alma al informar a otro lo que es falso. Así que, hermano, este es un gran pecado y de alguna manera nos gustaría que puedan aprender y que puedan entender lo peligroso que es él. Algunos son reacios a llevarse los bienes de su vecino. La conciencia les volaría en la cara. Algunos dicen, no, yo no tomo nada del vecino. Yo nunca he tomado nada de nadie, yo tengo mis manos limpias. Pero es mejor que saquen el maíz de su campo, sus mercancías de su tienda, que les quiten su buen nombre. No se trata solo de lo que yo hago o dejo de hacer,
no se trata si directa o indirectamente yo meto mano y perjudico a mi vecino, sino que lo que realmente es valioso en mi prójimo es un hombre. Es un hombre. Porque si yo le tomo algo material, eso material yo se lo puedo reponer. Si yo le pedí una herramienta a un hermano y se tira la herramienta, ¿qué tengo que hacer? Se la devuelvo y se acabó el problema. Pero si yo hablo mal de él y de alguna manera destruyo su honra, ¿cómo la vuelvo a establecer? Este es un pecado por el cual no se puede reparar. Es una mancha en el nombre de un hombre que es como una mancha en un papel blanco que nunca se podrá borrar. De por seguro que Dios va a castigar este pecado, sí o sí. Si se tomaran en cuenta las palabras ociosas, ¿no serán las calumnias injustas? El Señor hará inquisición un día tanto por nombre como por sangre. Y es un pecado mayor, hermano, difamar a un santo que es miembro del cuerpo de Cristo. Los paganos a la luz de la naturaleza aborrecían el pecado de la calumnia. Diógenes solía decir, de todas las bestias salvajes, un calumniador es el peor. Antonio promulgó una ley la cual decía, si una persona no podía probar el crimen que informó, que otro era culpable y debía ser ejecutado. En la antigüedad era muy drástico, hermano, los castigos con este tipo de cosas. Hoy en día cualquiera habla mal de cualquiera. Hoy en día nos damos el gusto, hermano, de hablar mal de cualquiera, de deshonrar el honor, deshonrar el nombre de cualquiera. Pero debemos ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones. Ser probados y ser reprobados los que son tan inicuos que dan falso testimonio contra otros. Estos son monstruos en la naturaleza, no aptos para vivir en una sociedad civil. Eusebio relata de un tal Narciso, un hombre famoso por su piedad, que fue acusado por 2 falsos testigos de falta de castidad. Para probar sus acusaciones se esforzaron por confirmarlo con juramento y maldiciones. Uno dijo, escuche lo que dijo, si no hablo verdad, le ruego a Dios que muera en el fuego. Y el otro dijo, si no hablo con la verdad, desearía que me privaran de la vida. Dios los escuchó y le agradó tanto que el primer testigo que renunció a sí mismo fuera quemado en las llamas y que su casa, de manera inexplicable, fue incendiada y murió. El otro, turbado de conciencia, cuando ve que su compañero falso testigo fue incendiado y murió, turbado en su conciencia, confesó su perjurio y lloró tanto tiempo hasta quedarse ciego. Porque las propias palabras de él así lo ataron y se llevó a la realidad. Cuenta la historia de Jezabel, que sobornó a 2 testigos falsos para tomar la viña de Nabot. ¿Cómo muere Jezabel? Arrojada por una ventana y la comieron los perros. Cuiden todos de quebrantar este mandamiento mintiendo, calumniando y dando falso testimonio. Para evitar, hermano, estos pecados, aférrate al temor de Dios. Porque dice David, el Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio. Porque limpia el corazón de la malicia y la lengua de la calumnia. El temor del Señor es limpio, es para el alma como un relámpago en el aire que la limpia. Levítico 19:18, ama a tu prójimo. Si amamos a un amigo, no hablaremos ni daremos fe de nada que lo perjudique. Las mentes de los hombres están atacadas por la envidia y el odio, y de ahí vienen las calumnias y los falsos testimonios. Pero el amor es una gracia hermosa. 1 Corintios 13:5, el amor no piensa en el mal, pone la mejor interpretación a las palabras de otros. El amor es un bien que es reácido hablar mal de aquel a quien deseamos lo mejor. El amor es lo que nos une como cristianos. El amor es el sanador de la división y el impedimento a toda calumnia.
Cuenta la historia de 3 pastores, ministros, que se van en un fin de semana a retiro, a buscar paz, a descansar, a desconectarse. Y tienen un momento de sinceridad y comienzan a conversar. Entonces uno le dice al otro: yo le voy a confesar a usted uno de mis pecados. Yo tengo algún conflicto, dice él, con los dineros y los recursos de la iglesia, y lucho con eso, y de tiempo en tiempo hago mal uso de los dineros de la iglesia. Oye, es terrible tu pecado. Y el segundo dice: yo tengo, hermanos, que confesarles un pecado, tengo alguna debilidad y fragilidad por las mujeres y lucho con todo eso, y hay un par de mujeres en la iglesia que me inquietan y me incomodan, y su nombre es Talita. Y el tercero se levanta y sale corriendo, y le dicen: ¿tú por qué te vas? Porque mi pecado es ser chismoso y no me guardo nada de lo que escucho. Cuidado con quien a veces nos sinceramos. Cuidado, porque a veces nosotros pensamos y creemos que es amigo, y a veces no es amigo. Busque la dirección de Dios. Cuando necesite, busque el consejo de Dios. No busque a la comadre, al compadre, buena onda. No, hermano, busque la dirección de Dios. Busque a un presbítero, siéntese a conversar, aunque usted sepa que el presbítero le va a dar con la Biblia en la cabeza. Porque no podemos aconsejar de otra manera que no sea bíblico, porque nosotros no somos psicólogos. Todo consejo que los presbíteros, que el consistorio, los diáconos le van a entregar a usted tiene que ser bíblico. Entonces, como la gente no quiere que le den con la Biblia, prefiere mejor conversar en otro lado, buscar ayuda en otra parte. Pero le aconsejo, hermano, el primer filtro para buscar ayuda es en la congregación. Trabaja. Vamos ya terminando con esto. Trabaja para hacer un uso santificado de Él. Cuando alguien habla mal de ti, no te desanimes. Lo hicieron con Jesús. Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús sacaba demonios, y dijeron: este hombre actúa por el poder de Belcebú. Oye, y si lo hicieron con Jesús, ¿usted qué cree que somos nosotros para que no hablen mal de nosotros? Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Trabaja para hacer un uso santificado. Cuando te están criticando, trabaja para convertir esos malos comentarios que tienen sobre ti en algo positivo. Cuando Simei criticó a David, David hizo un uso santificado de él. Por lo tanto, si lo difaman o lo acusan falsamente, haga un buen uso. Vea si no tiene ningún pecado del que se haya arrepentido, por el cual Dios puede permitir que sea calumniado y reprochado. ¿Qué quiero decirle con esto? A veces la gente habla mal de nosotros. A veces la gente hace crítica de nosotros. Pero a veces están equivocados, no tienen razón de lo que están diciendo. Pero si hay pecados en nosotros que la gente no sabe, entonces guárdese de esos pecados que de verdad usted comete, para que el día de mañana no sea avergonzado por esos pecados. Vea si en algún momento no ha agraviado a otros en su nombre, ni ha dicho cosas sobre ellos que no podía probar. Entonces ponga su mano sobre su boca y confiese al Señor que es justo, para dejarle caer vaso al azote de la lengua. Nuestra lengua debe ser disciplinada. Nuestra lengua debe ser enseñada. Dice la Biblia que aunque es un miembro muy pequeño, puede encender grandes fuegos. Si te difaman o te acusan falsamente, pero conoces tu propia inocencia, no te preocupes demasiado, que tu regocijo sea testimonio de tu conciencia, que esto sea un baluarte para conocerse sin culpa. Job decía: mi testimonio está en los cielos y mi testigo en las alturas. A Él hay que agradar. A Él hay que presentarse cada día de la mejor manera posible, hermanos, porque a la gente usted no la va a terminar nunca agradando. Siempre va a haber algo en lo cual le van a criticar. Y la parte obligatoria del mandamiento implícito
es que defendemos a los demás y los reivindicamos cuando son heridos por labios mentirosos. Este es el sentido del mandamiento. No solo que no debemos difamar falsamente o acusar a otro, sino que debemos levantarnos en su defensa cuando sabemos que están siendo calumniados. Cuando alguien habla mal de tu hermano y tú guardas silencio, te estás haciendo culpable y te estás uniendo a la crítica y a la murmuración de tu hermano. Pero cuando tú te levantas y dices, a ver, yo creo que mi hermano no es así, lo que tú estás diciendo no es cierto, compruébalo. Compruébalo. Un hombre puede dañar a otro tanto con el silencio como con la calumnia. Cuando sabe que ha sido acusado injustamente, pero no habla en su favor. Si otros arrojan falsas aspersiones sobre alguno, deben borrarlo. Cuando los apóstoles fueron llenos del vino del Espíritu y acusados de embriaguez, ¿qué hizo Pedro? Cuando dijeron estos están todos borrachos, están todos ebrios, ¿qué es lo que dijo Pedro? Pedro mantuvo abiertamente su inocencia. Estos no están borrachos, dijo él, como ustedes suponen, sino que se lanza con el sermón y le explica lo que realmente está pasando. Jonathan, sabiendo que David era un hombre digno y todas las cosas que Saúl dijo de él como calumnia, Jonathan lo justificó y él dijo, nunca ha hecho nada para hacerte daño, padre. Siempre te ha ayudado en todo lo que pudo. ¿Por qué habrías de asesinar a un hombre inocente como David? Eso está en 1 Samuel capítulo 19. Cuando los cristianos primitivos, la iglesia primera, fueron acusados falsamente de incesto y de matar a sus hijos. Yo les he contado alguna vez a ustedes lo que dice la historia de la iglesia. Que a los primeros cristianos se les acusaba de incesto y se les acusaba de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos se reunían junto a su familia en las catacumbas, se reunían en cuevas para orar, para cantar, y muchos de ellos eran observados. Entonces los que observaban de fuera veían que estaban allí y que hablaban de tomar la sangre y de comerse el cuerpo de alguien. Pero era que estaban participando de la cena, de la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y entonces toda esa murmuración, hermano, se derramó por el imperio y se decía que los cristianos practicaban el canibalismo porque se reunían para comerse a alguien y tomarse la sangre de alguien. Pero aparece un hombre llamado Tertuliano. Y Tertuliano escribe una famosa disculpa en su reivindicación. Se trata de actuar tanto de amigo como de cristiano, de ser un abogado de otros cuando es agraviado en su buen nombre, hermano. No deje que nadie hable mal de su hermano. No deje que nadie hable mal de su hermano. Y si en medio de una crítica o una murmuración usted guarda silencio, usted se está haciendo parte de la crítica y la murmuración. No se deje llevar por el espíritu partidista si no quiere difamar a los demás. El espíritu de sectarismo engendra prejuicios y el prejuicio nos hace poco dispuestos a recibir y reconocer el bien en aquellos que no caminan con nosotros y nos deja dispuestos a creer lo peor de ellos. Lo que yo siempre he dicho. Cuando usted llega a casa y hace críticas en la mesa de la iglesia, cuando usted llega a casa y hace críticas en la mesa del pastor, sus hijos comienzan a mirar al pastor de una forma diferente, producto de la crítica que usted ha realizado en su mesa. Si usted tiene crítica, cuestionamiento y cosas que conversar, hágalo en su recámara. Allí converse con su esposa. Pero no permita que sus hijos sean envenenados o influenciados a causa de nuestras conversaciones. No te ocupes de los asuntos de los hombres, de otros hombres. Ocúpate de tus propios asuntos y deja que Dios se ocupe de los demás. La Biblia es clara en eso. Reflexiona mucho sobre tu propia pecaminosidad y debilidad en lugar de estar tan dispuesto a contemplar la paja en el ojo de tu hermano. Considera la viga en el ojo tuyo. No andes mirando, no andes buscando el detalle en la vida de tu hermano, no andes mirando el error, el pecado, la falta, más bien reflexiona y preocúpate de tu misma y propia debilidad. Considera la viga que tienes en tu ojo
y no trates de sacar la paja del ojo de tu hermano. Evita la compañía de chismosos e indiscretos, porque el chisme inútil es perjudicial para el alma. Y por último, si otros te calumnian, asegúrate de tener una conciencia libre de ofensas hacia Dios y hacia el hombre. Y entonces no importa lo que otros piensen o digan de ti. Cuando los discípulos fueron llevados prisioneros y les dijeron: ustedes van a ser puestos en libertad, pero de aquí ya no van a salir más, hablando en el nombre de ese Jesús. Ellos dijeron: juzgad a quién conviene más agradar o obedecer, ¿a los hombres o a Dios? ¿A quién quiere agradar usted? Termina bien. ¿A quién quiere agradar usted?